La brevísima liberación del dirigente opositor Juan Pablo Juanipa, que no perdió tiempo en ejercer plenamente su libertad organizando protestas masivas frente a varios centros de reclusión en Caracas, incluso sin violar las cortapisas que el régimen le impuso para excarcelarlo, es una de las múltiples cartas que la amenazada dictadura está jugando para mantener el control del país a un costo que podría resultar muy elevado y definitivamente peligroso. Este es el tema de nuestro programa de hoy. Minutos después de ser excarcelado del Helicoide, tras casi 9 meses de detención injusta, el dirigente opositor Juan Pablo Juanipa no perdió tiempo en lanzarse de nuevo a la batalla. Esto fue lo que dijo a mediodía de ayer a su salida del centro de tortura. Aquí estamos saliendo en libertad después de 1 año y medio, 10 meses escondido, casi 9 meses detenido. Hoy estamos saliendo en libertad, mucho que hablar acerca del presente y del futuro de Venezuela, siempre con la verdad por delante. Unas horas más tarde, en la Plaza Madariaga de la capital venezolana, el líder opositor insistió en su propuesta de que Venezuela tiene derecho a ser un país libre y democrático. Venezuela tiene derecho a ser un país de oportunidades, a ser un país plural, y yo estoy de acuerdo con que haya un proceso de reconciliación nacional, pero con la verdad por delante. Sin perder más tiempo, casi entrada la noche, Juanipa se lanzó en una impresionante caravana de motorizados que recorrió varios centros de reclusión donde los familiares de presos políticos se han venido congregando los últimos días exigiendo la libertad total para sus familiares. Allí volvió a repetir su idea: quiero reconciliación, pero con la verdad por delante, y llamó a la liberación de todos los presos políticos. Pero luego fue más allá. Dijo esto: una sola hora detenido sin haber cometido ningún delito es una profunda injusticia. El único delito que hemos cometido es luchar por la libertad, la soberanía y la democracia en Venezuela. No fueron palabras particularmente altisonantes o siquiera en un tono violento, sino un clamor personal plenamente justificado. Pero para el régimen, la libertad de un dirigente con una gran capacidad de arrastre popular, de organización, determinado a expresarse en las calles de Venezuela, era un escenario particularmente amenazante. Menos de 12 horas después de ser excarcelado, un grupo de hombres fuertemente armados y no identificados, por cierto, lo detuvieron 15 minutos antes de la medianoche de ayer domingo. Hasta este momento nadie sabe dónde está ni cuál es el estado de Juan Pablo Juanipa. Hoy la Fiscalía del régimen dijo en un comunicado que la suspensión de la medida de excarcelación se produjo por una aparente violación en los términos establecidos en la boleta de excarcelación y ordenó nuevamente su arresto, que supuestamente ahora será domiciliario. Sin embargo, su abogado, el abogado de Juanipa, Joel García, explicó que declarar públicamente o acompañar a los familiares de los presos políticos no viola ninguna medida cautelar, porque el tribunal no impuso restricciones de expresión, reunión o participación pública. El episodio de liberación y captura de Juan Pablo Juanipa ha desatado, por supuesto, críticas dentro y fuera de Venezuela, una acción que sin dudas la Embajada norteamericana en Caracas, pero también el Consejo de Seguridad Nacional en Washington están observando muy de cerca por las implicaciones. Pero mientras este evento es la última demostración de que los venezolanos están perdiendo definitivamente el miedo a expresarse abiertamente contra la dictadura, es también un signo de cómo las facciones más radicales del chavismo están volviendo a sus andanzas por temor a perder el control que antes tenían. Ahora se sabe que la recaptura de Juanipa fue ordenada por presiones de Diosdado Cabello, que hasta ahora ha sido el encargado de mantener la estructura represiva, que es la única, por cierto, que sostiene a lo que queda del régimen. Diosdado criticó en una declaración hoy la estupidez ilustrada, así lo llamó, de Juan Pablo Juanipa, y dijo que cometió el error de creerse intocable, por lo cual fue necesaria su aprehensión. Si usted quiere incendiar a este país, el sistema de justicia va a funcionar. Esto fue lo que dijo Diosdado Cabello, mostrando, por supuesto, la inexistencia de la separación de poderes en Venezuela de cara a la comunidad internacional, en el cual un miembro del Poder Ejecutivo le da órdenes al Poder Judicial. Pero la recaptura del líder opositor puede terminar significando
una jugada estúpida del chavismo radical que podría generar consecuencias peligrosas. Las declaraciones de Diosdado Cabello coincidieron con las de María Corina Machado hoy en Washington, que hizo durante una visita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que denunció la existencia de 600 presos políticos, incluyendo 180 militares que aún no han sido liberados. María Corina presentó ante la comisión una serie de propuestas que incluye una visita internacional a Venezuela para verificar el estado de los presos políticos, también mayores presiones para la liberación de todas las personas que se encuentran encarceladas en este momento, y llamativamente también denunció irregularidades en la aplicación de la ley de amnistía. Las declaraciones del capo son abiertamente contrarias a las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio en el Senado norteamericano hace ya 2 semanas sobre el derecho que asiste a los presos liberados de hablar abiertamente y expresar sus criterios. Esto fue lo que dijo Marco Rubio en el Senado. Algunos son liberados y comienza a hablar de nuevo, y vamos a ver muy de cerca, dijo Marco Rubio, cómo son tratados, porque por eso también los juzgaremos. La advertencia de Rubio, por supuesto, calza perfectamente en el caso de Juan Pablo Juanipa. En mi opinión, la decisión de recapturar a Juanipa expresa 2 temas sensibles. En primer lugar, el creciente temor del régimen a perder el control del país con las crecientes protestas que se han escenificado a nivel nacional. Pero en segundo lugar, expone los conflictos de una transición hacia la democracia, con los chavistas también perdiendo el apoyo popular de forma acelerada, con un escenario de creciente marginalización, con las implicaciones en términos de desbandada ante el temor de potenciales represalias. Para tener una idea, un reporte de la agencia Reuters dado a conocer el día de hoy incluyó una entrevista con un dirigente local del PSV en el estado Aragua, quien afirmó que el partido que antes era dominante no tiene ahora forma de crecer ni de ganar elecciones, ni siquiera teniendo, así dijo el dirigente del PSV en Aragua, ni siquiera teniendo a Che Guevara o a Gandhi como candidato. Es exactamente el escenario más temido por Diosdado, el escenario de la extinción, de la desbandada. Pero la represión no puede continuar impune. Como dijo María Corina hoy en Washington, no hay transición con represión y sin libertades plenas, una posición que sin dudas comparte también Washington. Hasta ahora la Casa Blanca no ha emitido un comentario sobre la recaptura de Juanipa, pero voces en el Congreso norteamericano ya expresaron su preocupación sobre esta situación. Tanto el senador Rick Scott de la Florida como el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes exigieron la liberación de Juanipa y la de los otros 650 presos de una vez por todas. No cabe duda de que se trata de una jugada muy riesgosa para Diosdado Cabello, pero no es la única que el narcorrégimen está preparando por todos los esfuerzos para mantener a su favor el control de los cambios claves en Venezuela. La visita reciente del colaboracionista expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero para integrar oficialmente a la comisión que discutirá la versión final de la ley de amnistía tuvo como objetivo secreto acordar un nuevo liderazgo para controlar las Fuerzas Armadas, con el sancionado general Miguel Rodríguez Torres como posible ministro de la Defensa. Y esta fue la propuesta que presentó Zapatero en la reunión con Delcy Rodríguez. Según reportó el diario español ABC, Zapatero ha venido promoviendo la figura de Rodríguez Torres para liderar los cambios militares en la transición, a pesar del rechazo que existe hacia esa figura por parte de la administración Trump, entre otras razones por su documentado pasado de violador de derechos humanos, entre cuyos logros, por cierto, también está la creación de la prisión más cruel del continente, conocida como La Tumba. La persistencia del interinato y de la facción radical del chavismo presidida por Diosdado en frenar los cambios necesarios para garantizar un consenso para la estabilidad y el reforzamiento de la sociedad civil venezolana provocará sin dudas una reacción por parte de Washington que todavía no hemos visto, pero que sin dudas vendrá. Porque mantener vivo el aparato represivo, cercenando los derechos de los venezolanos a la libre expresión y poniendo en riesgo las garantías y las reformas legales que incluso las empresas extranjeras consideran vitales, necesarias para invertir masivamente en Venezuela, es sin duda un abierto desafío
a los planes de Washington del presidente Trump de encaminar a Venezuela hacia una apertura democrática viable, estable y de larga duración. Veremos hasta dónde llegará la reacción de la administración Trump a estos nuevos desafíos por parte del acorralador régimen dictatorial en Venezuela. Hasta aquí mi comentario. En las noticias, el Pentágono anunció que fuerzas estadounidenses abordaron el petrolero Aquila 2 tras una persecución que se inició en el Caribe pero que se prolongó hasta el Océano Índico como parte de una ofensiva contra la flota clandestina global utilizada para exportar crudo sancionado por Estados Unidos. El Aquila 2 había partido de Venezuela y fue interceptado mientras se dirigía al estrecho de la Sonda entre las islas indonesias de Java y Sumatra y fue sancionado por su participación en el comercio de petróleo ruso. Estados Unidos está persiguiendo a los buques de la flota clandestina que transportan crudo venezolano por todo el mundo. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó que el Pentágono recorrerá el mundo para encontrarlos y que cuando decimos bloqueo nos referimos a bloqueo, es decir, hay una determinación para detener esta flota fantasma. La detención del Aquila 2 no fue, sin embargo, la única que se produjo en los últimos días. Autoridades holandesas informaron el fin de semana que detuvieron a otros 2 buques, aunque de menor escala, el Morning Sun y Regina, que estaban anclados en puertos dentro de la jurisdicción de los Países Bajos, uno en la isla de San Eustaquio y el otro en Curazao, por su participación en el transporte ilegal de crudo venezolano. Estados Unidos está manteniendo la presión sobre la llamada flota fantasma de tanqueros que transportan petróleo ilegal tanto de Venezuela como de Rusia e Irán. Y el secretario de Energía, Chris Wright, declaró al portal Político que pronto viajará a Venezuela para reunirse con los líderes del interinato y discutir el futuro de PDVSA, pero insistió en que los intereses de la administración Trump en Venezuela no giran en torno al petróleo. En una entrevista exclusiva, Wright afirmó que la destitución del ex líder Nicolás Maduro no fue una medida para aumentar el suministro de petróleo, y que las reservas de crudo de Venezuela no fueron realmente un factor significativo en la toma de decisiones para la captura y iniciar todo este proceso de cambios en Venezuela. Este era un problema geopolítico de un país que representaba una amenaza para todos sus vecinos, una amenaza para el hemisferio occidental y un exportador masivo de armas, drogas y criminalidad. Esto fue lo que declaró el secretario Wright. Puede que sea una grata coincidencia, pero es una coincidencia que el principal producto y el gigantesco recurso de Venezuela sea el petróleo. Es interesante esta declaración. Estas declaraciones del secretario Wright coinciden con reportes de que ya la producción de crudo en la faja petrolífera del Orinoco está incrementando rápidamente, elevando la producción total de Venezuela a una cifra cercana al 1.000.000 de barriles diarios. Bueno, hasta aquí las noticias. Seguimos adelante.